Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la reunión de, de esta hora, que básicamente va a ser sobre enfermedades autoinmunes. La primera expositora es la doctora Alejandra Bendesucha Caltana, que va a tocar el tema de motivo de consulta de pacientes con enfermedades autoinmunes en emergencia. La doctora Alejandra Bendezú es especialista en medicina interna por la Universidad San Martín de Porras, es profesora actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en medicina. Es graduada en salud pública en Israel, también tiene un doctorado en salud pública, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y autora del libro Glosario de Semiología. Adicionalmente, es becaria de salud pública para el control de virus respiratorio y SARS-CoV-2 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y finalmente es médico asistente del Departamento de Medicina Interna del Hospital Guillermo Almada Irigoyen. Con ustedes la doctora Bendezú. Bien, muchas gracias, doctor Zavala, muchas gracias, doctor Florian, por la presentación. Bienvenidos todos. Efectivamente, vamos hoy día a hablar de motivos de consulta de pacientes con enfermedades autoinmunes en emergencia. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a presentar un perfil epidemiológico, vamos a conocer o recordar los signos y síntomas de las enfermedades autoinmunes, pero en la emergencia, y vamos a ver cómo abordarlos, cómo enfocarlos. Presento un orden para poder identificar estos signos y síntomas de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Finalmente terminamos con nuestras conclusiones. Quiero empezar presentando brevemente casos clínicos. Digo brevemente porque en realidad no es el tema centrarnos en la discusión clínica, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, Carmen es una señora de 55 años que es efectivo policial. Tiene por antecedente ya una espondilitis anquilosante que se encuentra en terapia biológica y ella ingresa al hospital con historia de 30 días de fiebre. Ella es ingresada, hospitalizada y luego de las evaluaciones y del estudio se llega al diagnóstico de una tuberculosis intestinal. En el segundo caso es una paciente más joven de 33 años que es ama de casa y no tiene antecedentes contributorios. Ingresa por un cuadro de fiebre de 15 días y posteriormente se identifican además artralgias migratorias. Luego de su evaluación, de su hospitalización, se llega al diagnóstico de una artritis reactiva. Hago notar aquí en este caso que en el caso 2 de Ana, de la paciente joven, por ejemplo, la fiebre fue identificada en un momento y las artralgias en otro momento que conforme yo desarrolle esta presentación vamos a comprender la importancia de esos datos. En el tercer caso, la paciente Felicita de 52 años, que es ama de casa, ya tiene el antecedente de artritis reumatoide de larga data y se encuentra al momento de su ingreso al hospital con prednisona de 5 miligramos y la paciente también ingresa por 5 días de fiebre, pero sí con un cuadro evidente de molestias urinarias, ¿no? Luego de su evaluación se llega al diagnóstico de una urosepsis. Entonces, hemos estado viendo, tal vez ya identificando muchas cosas en común, ¿no? Son pacientes mujeres, ya tienen una enfermedad autoinmune diagnosticada en 2 casos y en uno de ellos de reciente diagnóstico, pero ¿qué más tienen en común? Ingresaron por emergencia, ¿no? Ingresaron por emergencia y cuando yo les decía, hay datos que se toman en la emergencia y nosotros conocemos perfectamente la realidad, la situación de una emergencia. Sin embargo, ello no debe desligarnos de ser un poco meticulosos, tanto al momento de tomar los datos de la historia clínica como en el examen físico. ¿Qué más tienen en común estas enfermedades autoinmunes? Que debido a su variada presentación y a la múltiple cantidad de enfermedades autoinmunes, pues a veces las manifestaciones clínicas son inespecíficas en realidad, ¿no? Presentan manifestaciones muy generales, fiebre, dolor articular, malestar general, entonces son muy inespecíficas, lo cual de por sí ya la naturaleza de estas enfermedades es que tengan una dificultad diagnóstica y todavía esto se agrava más cuando generalmente terminan de mano en mano, de especialista en especialista y eso retarda el diagnóstico, ensombreciendo también el pronóstico, ¿no? Sin embargo, la emergencia brinda una ayuda a estos pacientes porque de todos modos nosotros como clínicos, como internistas, identificamos ciertos signos y síntomas que el paciente necesita que sean atendidos en ese momento.
En cuanto al perfil epidemiológico de las enfermedades autoinmunes en el mundo, tenemos que el 3 a 5% de la población tiene una enfermedad autoinmune y bueno, sabemos que el 80% son mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, en este estudio que hicieron en Colombia con 1.463 pacientes en el año 2008. Esta fue la prevalencia que hallaron, ¿no? Vemos los 5 primeros: artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad de Graves, púrpura trombocitopénica y de repente en el puesto 10 terminamos con Sjögren, ¿no? Entonces, en este estudio nos muestran de que esta es una prevalencia muy similar a la que presenta el primer mundo y la que se presenta globalmente a nivel mundial. Este es otro estudio descriptivo realizado en Arabia Saudí, en donde si bien muestra las causas de hospitalización de pacientes solamente con lupus, lo que vemos o tratamos de rescatar acá es que el 49% fueron admitidos por emergencia y el 51% por clínica reumatológica, que sería la parte ambulatoria. En realidad no vemos mucha diferencia entre los admitidos por emergencia y los que son admitidos ambulatoriamente, pero sí nos muestra las causas de hospitalización de estos pacientes con lupus: brote de enfermedad y con manifestaciones renales, y también la mayor frecuencia también de infecciones, ¿no?, causadas por neumonía. En ese otro estudio, que se hizo un seguimiento de pacientes desde el año 2012 hasta el 2017, identificaron 15.350 pacientes con esclerosis múltiple. También, bueno, mencionamos que la mayoría eran mujeres, y de esto lo que rescatamos es que el 56% de todos estos pacientes tuvo una visita por lo menos a un servicio de urgencias y el 25% acudió 3 o más veces. Ahora, nuevamente aquí, que también nos presenta este estudio, que el 18.4% ingresó por un problema infeccioso. ¿Cómo estamos en Perú? Bueno, este es el cuadro de las 10 principales causas de morbilidad. Está, bueno, en este caso presentado por regiones, pero si nosotros rápidamente vemos esta morbilidad presentada, no identificamos en realidad, está actualizada, octubre del 2022, no identificamos ninguna enfermedad autoinmune, pero yo llamaría la atención acá en signos y síntomas generales. Acabamos de mencionar de que estas enfermedades son muy inespecíficas, con signos y síntomas efectivamente generales, y desde aquí podríamos mencionar que ya el registrar de esta forma el diagnóstico y presentarlo así en una estadística nacional, pues en realidad no es precisa. Aunque esto es una cuestión meramente especulativa, ¿no?, que yo me cuestiono, que yo me pregunto y que, bueno, tal vez les traslado el cuestionamiento a ustedes. Efectivamente, también en Perú sí conocemos a través del estudio COPCOR, que fue un gran estudio que se hizo en una comunidad en un urbano marginal acá en Lima, sí nos presenta datos de prevalencia de algunas enfermedades autoinmunes y aparte de otras enfermedades reumáticas en Lima, ¿no? Por ejemplo, sobre artritis reumatoide tenemos el 0,5%, luego acá podemos ver las espondiloartropatías seronegativas con 0,4% y una prevalencia menor a espondiloartropatías seronegativas para lupus de 0,05%. Este también es un estudio peruano que se hizo en la emergencia del Hospital Rebagliati, que en realidad lo que quería era ver la sobredemanda de la atención que se hace en una emergencia, pero también aquí en este estudio notan de que existe ya un subregistro o una imprecisión, porque miren los diagnósticos de emergencia. Bueno, en el Hospital Rebagliati se trabaja en tópicos, ¿no? El tópico de medicina, cirugía, nefrología, shock trauma, hay otros tópicos, pero solo presento estos para el tema. Y vemos que en el tópico de medicina los diagnósticos: infección urinaria, diarrea, dolor abdominal, imprecisos, que es como concluyen en el mismo estudio. Por ejemplo, en nefrología señalan insuficiencia renal crónica y sabemos pues de que como un gran diagnóstico sindrómico en realidad tiene muchas etiologías, ¿no? Igualmente en shock trauma, la insuficiencia respiratoria y la sepsis, solamente nos preguntamos cuántos podrían ser pacientes con enfermedades autoinmunes.
Este es otro estudio peruano que se hizo también en una emergencia en Lambayeque y nuevamente los diagnósticos, ¿no? Insuficiencia respiratoria, sepsis, hemorragia digestiva alta, también son diagnósticos muy generales. Es muy interesante esta carta al editor enviada del Hospital Cayetano Heredia por pacientes identificados con artritis reumatoide y lupus del Hospital Cayetano Heredia, que se hizo durante la primera ola de la pandemia. Les preguntaron a los pacientes con estas enfermedades si notaban que su enfermedad se había reactivado, identificando o definiendo reactivación como la sensación de sentir dolor, por lo menos en una articulación. Entonces, de los 215 pacientes, 95 dijeron que sí sentían que su enfermedad se había reactivado y solamente 2 habían necesitado acudir a emergencia, pero recuerden que esto fue pues en la primera ola de la pandemia. De igual manera, este estudio de acá se hizo haciendo una teleconsulta. Lo que sucedía con estos pacientes es que habían ya tenido programado una cita presencial, pero ante el inicio de la pandemia se tuvo que pasar a teleconsulta, ¿no? Y igualmente identificaron en estos pacientes con que se les hizo teleconsulta, de los 143 también habían reportado brote, identificando nuevamente a brote como dolor articular. Y entonces hemos hablado de multiplicidad de signos, síntomas, hemos hablado de que son múltiples enfermedades y tal vez nos vamos enfocando en cómo lo clasificamos, ¿no? Este es un recuerdo rápido: enfermedades autoinmunes sistémicas y las que son órgano-específicas. Las sistémicas pueden a su vez dividirse en tejido conectivo y tejido conectivo mixto, en donde pues tenemos todo este bagaje de enfermedades autoinmunes, las más frecuentes que hasta ahora vamos viendo: lupus, artritis, síndrome de Sjögren, y las que son órgano específicas pues pueden comprometer tiroides, el sistema nervioso, músculo, corazón, piel, páncreas, en realidad todos los órganos. Y estos son los signos y síntomas que presentamos en emergencia. Miren, son múltiples en realidad, incluso acá están resumidos, pero si nosotros los agrupamos para tener un mejor orden mental, podríamos ver pues que a nivel pleuropulmonar podría presentarse hemoptisis, disnea, hemorragia alveolar o una enfermedad pulmonar aguda. A nivel gastrointestinal puede haber manifestaciones de una enfermedad autoinmune como hemorragia digestiva alta o baja, como abdomen agudo médico quirúrgico. A nivel cardiovascular, los casos de pericarditis pueden ser leves o incluso puede haber manifestaciones como taponamiento cardíaco. Entonces tenemos que hacer esa identificación. A nivel renal, que el paciente llegue con una insuficiencia renal aguda o con una glomerulonefritis. A nivel endocrinológico, los pacientes con diabetes tipo 1 que lleguen descompensados o insuficiencia suprarrenal en aquellos que, con mucho cuidado, de repente también ir ya preguntando el antecedente de si ha habido retiro brusco de corticoides. A nivel neuropsiquiátrico, miren, más bagaje de manifestaciones, ¿no? Cuidado con esos dolores de cabeza que son muy frecuentes en emergencia, las convulsiones. Incluso pacientes pueden debutar con mielitis traversa, ¿no? En los casos del lupus. Y aquí hay más, rápidamente. Bueno, compromiso osteoarticular, en donde tenemos las monoartritis o las poliartritis agudas. En infecciones, las artritis sépticas, la sepsis de diferente índole a la cabeza. Muchos estudios reportan, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, está la neumonía y la infección urinaria. A nivel hematológico pueden llegar con anemia hemolítica y con cuadros de trombosis, ¿no? Tanto arterial como venosa. De todos modos, tener presente el síndrome de activación macrofágica, porque aquí hay falla multiorgánica, el paciente llega severamente comprometido. Y a nivel oftalmológico, a veces también recordar de que por ejemplo, una pérdida aguda de visión o un ojo rojo inflamatorio puede ser signo de toxicidad medicamentosa, que ahorita vamos a ir presentando. Entonces, ya estoy en emergencia y ¿qué voy a recibir? ¿Cómo voy a tener a los pacientes con enfermedades autoinmunes? Dos grandes grupos, ¿no? Solamente los he enumerado para una cuestión de
de orden. Yo voy a ver en emergencia los que ya tienen diagnóstico de una enfermedad autoinmune y los que no son diagnosticados todavía, pero vienen con muchas manifestaciones que me podrían hacer sospechar una enfermedad autoinmune. Dentro de los que ya tienen el diagnóstico, vienen porque hay brote de la enfermedad, porque tienen una toxicidad medicamentosa o por otros problemas en donde están las infecciones. Los que tienen brotes, tenemos que reconocer en el caso del lupus manifestaciones menores y manifestaciones graves. Las manifestaciones menores, ahí están los síntomas inespecíficos, puede haber fiebre, artralgia, algunas manifestaciones cutáneas y realmente dependiendo de la evaluación que se haga en emergencia, pues se le puede brindar AINES, se le puede dar algún sintomático en general, ¿no? O dependiendo del paciente, ingresarlo para una estabilización o estudio. Y las manifestaciones graves pueden presentarse como glomerulonefritis, como hemorragia alveolar, signos de vasculitis, y en estos casos sí habría pues que ingresar al paciente. Se puede hacer en emergencia una determinación del índice de actividad del lupus, sí se puede hacer. En realidad, así como tenemos otros flujogramas, otros algoritmos de trabajo en emergencia, de igual manera con el lupus. Si bien este índice nos presenta, por ejemplo, muchos signos y síntomas, aquí también hay una parte que considera exámenes que sí es posible hacerlos en emergencia, ¿no? Un examen de orina, por ejemplo, podemos ir detectando si hay cilindros característicos. Lo que sí no podríamos avanzar es esto de acá, ¿no? Ya la parte inmunológica, la serología, la inmunología. Pero hago un paréntesis acá. Y, por ejemplo, hay reportes de que en otros países, en países del primer mundo, se trabaja o es posible pedir esta serología inmunológica en emergencia y también en la atención primaria, ¿no? Pero bueno, solo lo pongo como paréntesis porque en el fondo digo qué bueno que acá no se hace porque todavía estamos en la lucha con el uso correcto y no abusivo de los exámenes auxiliares, ¿verdad? Pero ya nos puede servir estas otras evaluaciones para ir determinando fuerte puntaje de actividad o no. Todo este puntaje me va a determinar si hay actividad leve o moderada o si hay actividad severa. La siguiente razón por la que pueden venir los pacientes con diagnóstico de enfermedad autoinmune a la emergencia es por toxicidad. La toxicidad es un concepto diferente a lo que podría ser un efecto adverso, ¿no? En la toxicidad está relacionada a la dosis excesiva, ¿no? Hay un aumento de dosis, una dosis no controlada, que el paciente no ha tenido un control adecuado y a veces hasta puede estar tomando más de lo que está indicado. Y también está referida a la toxicidad, a que hay un daño permanente e irreversible, ¿no? de diversos órganos. Por ejemplo, los AINES, tenemos que estar atentos a la presentación de una meningitis aséptica, especialmente asociada con el uso de ibuprofeno. También hay elevación de enzimas hepáticas, también nos pueden dar incluso crisis hipertensivas o ya conocemos el daño renal agudo que se puede producir, que si no se actúa, puede ser permanente. En cuanto a la hidroxicloroquina y a la cloroquina, es conocida su toxicidad en la mácula, especialmente es mayor con la hidroxicloroquina. ¿Y qué nos podrían decir los pacientes en la emergencia? Que tienen pérdida brusca o pérdida aguda de la agudeza visual y de los campos visuales, ¿no? Entonces eso podría ser un modo de identificarlo. Y bueno, aquí solamente para recordar de que los pacientes que tienen maculopatía, ya después de que se hace el estudio de imágenes, podemos encontrar la clásica imagen de ojo de buey. Otra de las toxicidades por medicamentos que se presenta o que la dan son los corticoides, ¿no? Está asociada más bien al tiempo. En este caso, al tiempo de uso de corticoides, está referida con la prednisona y con la metilprednisolona. ¿Qué cosa? Fracturas, ¿no? Fracturas por osteoporosis o insuficiencia suprarrenal aguda si es que esos corticoides se han retirado de manera brusca. El metotrexate también ya sabemos que, aparte de ser teratogénico, es muy hepatotóxico, ¿no? Puede producir elevación de enzimas hepáticas, incluso cirrosis. De igual manera, la ciatoprina, la 6-mercaptopurina, el infliximab y la leflunomida son hepatotóxicos con diferentes tipos de lesiones.
¿Cuáles son esos otros problemas que pueden tener nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes en emergencia? Que presenten infecciones serias. Seria se define como en un paciente autoinmune como la que necesita tratamiento antibiótico, necesita hospitalizar a ese paciente o está en riesgo su vida. Representan el 19,2% de las causas de hospitalización y generalmente también está asociada, en algunos estudios mencionan más al uso de corticoides de más de 5 miligramos por día, en otros estudios de 7,5 miligramos, es acá, miligramos, ¿no?, de dosis de corticoides. Y un asunto tal vez un poco olvidado es ¿no?, que especialmente los pacientes con síndrome de Sjögren presentan alergia a medicamentos, a la cabeza las penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas. Pero hay algo característico en estos pacientes con síndrome de Sjögren, que la alergia a medicamentos puede tener una manifestación tan seria como un síndrome de Stevens-Johnson o como una necrólisis epidérmico-tóxico. Incluso si sucede al revés, o sea, si más bien el paciente no tiene el antecedente de enfermedad autoinmune y debuta o se nos presenta la emergencia con un Stevens-Johnson o con un NET, tenemos que sospechar en Sjögren, ¿no? Eso es lo que está reportado. Bueno, y artritis y lupus también presentan bastante alergia a antibióticos. El otro grupo de pacientes eran los que no tienen diagnóstico, pero que por la presentación clínica estamos sospechando que podrían tener una enfermedad inmunológica o autoinmune. Entonces, por ejemplo, si se trata de un lupus, ¿no?, aquí hay un algoritmo para el diagnóstico, en donde, ¿qué tendría que preguntarle yo, ¿no? Ojo acá al valor de la anamnesis, preguntar si hay artralgias, exantema, fotosensibilidad, si el paciente presenta fiebre o incluso otras alteraciones neurológicas. Y también la importancia, obviamente, del examen, ¿no?, del examen físico, aún en emergencia, ¿no? Bueno, aquí podrían salir otros temas, pero resaltar la importancia, hay que revisar a ver si el paciente en la cavidad oral presenta úlceras, si hay adenopatías o algún tipo de lesiones tipo vasculitis. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si yo tengo esa fuerte sospecha o me oriento a que eso podría ser un lupus, podría en emergencia ir pidiendo, ¿no?, un examen de orina, un hemograma, en donde ya yo puedo tener estas características. Nuevamente en emergencia no sería posible si avanzar con el estudio inmunológico, pero aquí pues ya se toma una decisión dependiendo de cómo se encuentra el paciente, hospitalizarlo o referirlo correctamente, ¿no?, aunque eso es casi una utopía en nuestro medio y sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde todavía no se regularizan al 100% las atenciones ambulatorias. No olvidar que de repente hay algunas manifestaciones raras del lupus, como por ejemplo una enteritis lúpica, o el lupus puede estar debutando con una pseudoobstrucción intestinal o como pancreatitis incluso, ¿no? Entonces esta es una lista de manifestaciones raras que habría que estar atentos. Acá a nivel neurológico llama la atención la meningitis aséptica y corea, ¿no? Entonces, manifestaciones raras que hay que tenerlas presentes, recordarlas. El algoritmo para el diagnóstico de sospecha de artritis reumatoide, igualmente, ¿no?, ¿qué cosa predomina? Siempre la evaluación, ver si hay compromiso articular y luego para la serología, si es posible, hacerla en emergencia o de lo contrario ir hospitalizando al paciente. En quienes yo tendría una alta sospecha de síndrome antifosfolipídico, en aquellos pacientes que debutan o que están llegando a la emergencia con una tromboembolia venosa o arterial profunda, ¿no? Y también en quienes más, sobre todo si son jóvenes estos pacientes. Si son jóvenes y vienen con trombosis venosa o arterial, entonces hay fuerte sospecha, ¿no? También si hay una trombosis de localización inusual o aquellas mujeres que tienen historia de abortos. Algo breve nada más sobre COVID-19 y enfermedad autoinmune. Este es un estudio hecho en Perú, en donde de 1.148 pacientes con diagnóstico de enfermedad reumática autoinmune, 154 tuvieron COVID. De esos, 33 necesitaron hospitalización. ¿Qué es lo que buscaba este estudio? ¿Qué predictores de hospitalización había en estos pacientes con artritis, con enfermedad reumática autoinmune? Estos eran los predictores que se encontraron: la edad más de 65 años,
el que tenga antecedente de neoplasia, que tenga antecedente de hipertensión y que se haya hecho un retraso en el diagnóstico infeccioso. Esas serían nuestras conclusiones. Hemos recordado de que es importante ver todo este compromiso orgánico, sistémico de estas enfermedades autoinmunes y que si se hace a tiempo, vamos a evitar complicaciones, ¿no? No de tener importancia aún en emergencia la elaboración o el buen registro de la enfermedad actual y del examen físico. También es un llamado para que se hagan o vayan de la mano los diagnósticos de ingreso a la emergencia, el diagnóstico de hospitalización e incluso el diagnóstico de alta, ¿no? Porque se registra por un lado y luego ya hay una pérdida, no hay un seguimiento, ¿no? Y es que allí hay dos factores, ¿no? Tanto el registro que hacemos nosotros mismos los médicos y también la parte informática. Y definitivamente la emergencia brinda pues un apoyo importante a estos pacientes que muchas veces no se obtiene ambulatoriamente porque por los tiempos de espera prolongados para una cita y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. En realidad, ese era en cuanto al tema, pero yo no quería dejar pasar esta oportunidad hablando de una emergencia. Sabemos que hemos sido los internistas lo que hemos estado en emergencia, hemos estado cara a cara con la COVID-19 y solamente de mi parte un humilde reconocimiento al trabajo de los internistas aquí presentes y en realidad de todas las especialidades clínicas que estamos nuevamente reuniéndonos, ¿no? Entonces, un humilde reconocimiento a ese trabajo que se hace en emergencia. Y creo que eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Bendezú, por su interesante conferencia sobre autoinmunidad en emergencia. El doctor José Aguilar Olano ha tenido un inconveniente de último momento, no se va a presentar a discutir su tema. Entonces vamos a aprovechar este espacio de tiempo para formularle algunas preguntas a la doctora Bendezú sobre su exposición. Si alguien de los presentes tuviera algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Sí, doctora Bendezú, buenas tardes. Felicitaciones por su magnífica charla. ¿Alguna experiencia? La literatura menciona el uso crónico de corticoides, sobre todo a altas dosis, terapia de pulso, corticoides, psicosis en pacientes seleccionados. ¿En su práctica clínica ha tenido oportunidad de ver casos de psicosis por uso de corticoides en pacientes reumatológicos? Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas de los pacientes, especialmente con lupus, en realidad la psicosis no es de los más frecuentes, ¿no? Se habla, por ejemplo, de trastornos depresivos o de cefalea, y ya la psicosis queda, en cuanto a frecuencia, después de estas manifestaciones. En su relación de la psicosis con el uso de corticoides, doctor, según los reportes que puedo haber revisado, sí hay una asociación, pero tiene que ver con el uso prolongado, ¿no? Hay muchas manifestaciones que tienen que ver con la dosis del medicamento y otras que tienen que ver con el uso, con el tiempo. Generalmente ese tiempo es de 3 meses en adelante. Y por ejemplo, en la experiencia, yo que he estado en emergencia, aparte de en hospitalización y en consultorio, no he visto psicosis por lupus, o de alguna otra manifestación de enfermedad autoinmune, no. ¿Alguna otra pregunta de parte del auditorio? Bueno, si me permiten, yo voy a hacer una pregunta y un comentario. Yo trabajo en un hospital general, y donde misales de varones, y por alguna razón todavía no analizada, estamos viendo mucho varón que está debutando con enfermedad autoinmune. Característicamente todos en el pregrado y el posgrado nos han dicho que eran enfermedades más frecuentes en mujeres que en varones. Por alguna razón eso está virando. Entonces yo quería preguntarles, dentro de la revisión extensa que he hecho en cuanto a autoinmunidad en emergencia, ¿usted podría proponer algún perfil clínico de alta sospecha clínica que el paciente que está en emergencia es un debut de una enfermedad autoinmune? Es decir, de todos los síntomas que usted nos ha manifestado, ¿existe algún grupo de síntomas que nosotros los clínicos deberíamos tener alerta para sospechar que estamos frente a una enfermedad autoinmune en debut?
Esa pregunta puedo aprovechar también de comentar en cuanto a la presentación, ¿no? Que es mayor en el mundo en mujeres, pero algo curioso, por ejemplo, en países árabes, porque son turcos, son de Arabia Saudí, la frecuencia de enfermedades autoinmunes es en varones, ¿no? Entonces, no hay un análisis mayor al respecto, pero digamos por el aspecto cultural podríamos asumir que se debe a que son los varones los que acuden, a diferencia de lo que sí tenemos bien claro en otras realidades, donde también sabemos que son las mujeres las que acuden más a solicitar una ayuda médica. Ahora, en cuanto a tener un cuadro clínico, en realidad hay una gran cosa en común que caracteriza a las enfermedades autoinmunes y es justamente su diversidad, ¿no? Entonces, en varios estudios, tanto del primer mundo, donde tienen bien clara su prevalencia, la incidencia y el uso de emergencia de los pacientes autoinmunes, ellos tienen bien claro esto, de que las manifestaciones son muy inespecíficas, predominan mucho la presentación con fiebre, con dolor articular, con hallazgo de adenopatías, manifestaciones inespecíficas. Eso significaría, doctor, disculpe que entre el diálogo, nosotros aprendimos también en la Escuela de Medicina que nuestra amiga la tuberculosis siempre forma parte de la dosis diferencial de todo paciente, digamos, sin diagnóstico. Entonces podríamos proponer que de repente cuando tengamos un paciente con un diagnóstico no claro o con manifestaciones generales no muy identificadas, y que tengan condiciones, digamos, de familiares que hagan sospechosa de enfermedad autoinmune, ¿deberíamos incluirla en el diagnóstico diferencial? Sí, incluso, sí, claro, yo pienso que sí. Incluso hay una paciente que rápidamente, ahí en un caso clínico que presenté, ella ya tenía el antecedente de enfermedad autoinmune, pero justo por la misma condición de la enfermedad y la inmunodepresión que le condicionaba los inmunosupresores que estaba en ese momento teniendo, se sumó una tuberculosis intestinal. Entonces sí entra dentro de esta presentación, sobre todo la tuberculosis extrapulmonares. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta de parte del auditorio? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a otorgarle un fuerte aplauso a la doctora Bendezú, un tema muy interesante que ha realizado el día de hoy. Bien, vamos a pasar entonces a la tercera ponencia, que es la ponencia grabada de la doctora Elga Codina. Entonces vamos a esperar la grabación. Terapia biológica en lupus eritematoso sistémico. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar este día de hoy con todos ustedes, con todos los médicos peruanos y del mundo. Es para mí un gran honor estar en este magno evento y agradezco en este momento al doctor Gutiérrez y a todo el comité organizador por haberme invitado. El tema de que me toca exponer el día de hoy es bastante amplio. Hice una recopilación, un abstracto de una gran cantidad de revisiones sobre terapia biológica en lupus eritematoso sistémico. Costo-beneficio. Es muy importante para nosotros este tema porque es un tema que está en boga en el momento, las terapias biológicas. Para tal razón, voy a ponerlos en contexto en relación a el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmunológica sistémica, inflamatoria, crónica del tejido conectivo. Es una enfermedad muy heterogénea con una amplia cantidad de manifestaciones clínicas. Hasta este momento la etiología sigue siendo desconocida, aunque sí se han documentado científicamente muchos factores desencadenantes ambientales, virales, estrés emocional, ¿verdad? También se ha documentado su compleja base genética y también se sabe que
estas reacciones de autoinmunidad son desencadenadas por anomalías inmunológicas ocasionadas con mucha frecuencia por los linfocitos B. Esta es una enfermedad que tiene la característica de ir progresando e ir produciendo un daño a diferentes órganos, aparatos y sistemas. Las estadísticas nos dicen que a los 5 años de evolución, el 50% de las pacientes tiene daño a un órgano, sea riñón, sea una afección cardiovascular, sea cataratas, etcétera. Todo esto es a consecuencia de que se pierden los mecanismos de tolerancia por parte del sistema inmune, se produce una activación de los linfocitos autorreactivos, hay una producción de autoanticuerpos y de formación de inmunocomplejos tóxicos, y hay una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias. Todo esto está siendo modulado principalmente por los linfocitos B, pero también por los linfocitos T y por células dendríticas. Las terapias biológicas están hechas, la terapia realmente del lupus eritematoso sistémico ha sido por historia a base de glucocorticoides, antipalúdicos y algunos inmunomoduladores convencionales que, si bien es cierto, han ayudado mucho en la sobrevida, pero no tienen un buen control en las reactivaciones. La enfermedad sigue teniendo esta curva de reactivaciones si nosotros no damos una terapia que tenga un control de esas reacciones autoinmunológicas. Entonces, las recaídas, la actividad clínica persistente, la toxicidad asociada a las terapias que habitualmente damos, han hecho necesaria la necesidad de una terapéutica más potente y con menos efectos tóxicos. Entonces, en los últimos años se están aplicando tratamientos que están dirigidos frente a dianas más específicas. Estas son terapias denominadas terapias biológicas o terapias inmunomoduladoras, terapias reguladoras de las respuestas biológicas. Estas terapias en el lupus eritematoso sistémico están dando resultados muy esperanzadores. Estas terapias han sido elaboradas por organismos vivos. No son las terapias sintéticas que estamos acostumbrados a utilizar, que son creadas y multiplicadas de forma sistémica. Estas terapias incluyen una gran variedad de componentes que funcionan activando o inhibiendo las reacciones que regulan nuestras respuestas inmunitarias. Estos se les llaman anticuerpos monoclonales. Son uno de los compuestos que funcionan como terapias biológicas. Estos son producidos en laboratorios con una alta complejidad, son creados a través de ingeniería recombinante y son clonación de moléculas vivas de nuestro cuerpo que las reproducen en un laboratorio, y estas vienen a intervenir en la patogénesis de la enfermedad. La investigación de estas nuevas terapias biológicas ha sido necesaria debido a lo que habíamos mencionado, a la falta de control de las terapias convencionales y a la alta toxicidad de estas. Entonces han surgido estas terapias biológicas de acuerdo al conocimiento de los mecanismos patogénicos implicados. Cada vez se conoce más sobre esos mecanismos patogénicos en el lupus, aunque todavía no conocemos una causa específica, pero sí se sabe cada vez cuáles son esas reacciones bioquímicas que están activando ese sistema inmune de forma patológica. Estas terapias biológicas brindan una mejor eficacia, brindan seguridad y son mejores que los tratamientos con que contábamos hace 2 décadas. También disminuyen el daño a órgano y siempre que las vamos a utilizar tenemos que hacer un análisis costo-efectividad y tenemos que tener también bien en cuenta su seguridad y hacer muchos estudios para valorar si son seguras y si también a largo plazo pues vayan a resultarlo siendo. Muchas de ellas ya están aprobadas por estas agencias regulatorias, la FDA, la EMA, y otras están siendo utilizadas fuera de indicación y han dado buenos resultados aún así. Hay en la actualidad múltiples moléculas que están en fase de desarrollo todavía. Y entrando en sí, vamos a hablar de las terapias biológicas y nos vamos a enredar un poco con esto de la nomenclatura.
hemos visto que tienen unos nombres bastante peculiares y ya vamos a saber por qué. Les antecede un prefijo que es el que las va a diferenciar, pero al final llevan un sufijo que significa la molécula de lo que está compuesta. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales 100% humanizados terminan en UMAP, como el adalimumab, el belimumab, ¿verdad? Las proteínas de fusión recombinantes terminan en sept, como el etanercept, el atacicept, ¿verdad? Tenemos otras moléculas diferentes que pueden ser dirigidas contra dianas intracelulares, que son las que terminan en inhib, como tofacitinib, baricitinib, ¿verdad? De ahí viene el nombre. Y esta imagen lo que nos trae en la mente es toda esta serie de protagonistas del sistema inmune que vienen a hacer todas sus reacciones de forma patológica o exagerada y vienen a provocar una producción de citoquinas proinflamatorias, formación de anticuerpos por parte de los linfocitos B, reacciones de antígeno-anticuerpo, funcionan muy bien eficientemente como células presentadoras de antígenos. Entonces, hacia esas dianas es que van a venir dirigidos pues las terapias biológicas, pues pueden venir dirigidas a bloquear este receptor anti-CD20 de los linfocitos B, pueden venir dirigidas a bloquear las interleucinas, pueden venir dirigidas a bloquear otros receptores o incluso a bloquear moléculas estimulantes de la formación de los linfocitos o a bloquear más atrás a los linfocitos T o a las células presentadoras de antígenos. A estos protagonistas es que van a venir dirigidas estas terapias biológicas y vamos a comenzar con las que están dirigidas a dianas celulares que provocan la depresión de las células B. Al querer suprimir esta célula B, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir una disminución en la producción de autoanticuerpos, vamos a producir una inhibición de la función de las células presentadoras de antígeno, vamos a disminuir la regulación de las células T autorreactivas, vamos a influir en la formación de otras células presentadoras de antígeno y podemos también provocar un bloqueo en la producción de diversas citoquinas proinflamatorias. Tenemos que tener en cuenta que esta depresión puede ser mediante dos vías, ya sea a través de anticuerpos monoclonales que estén en la superficie del linfocito B o puede ser inhibiendo algunos factores que intervengan en la supervivencia de estos linfocitos B, como estas proteínas ligando, que es la proteína estimulante de los linfocitos B, y esta proteína ligando también que interfiere en la supervivencia de los linfocitos. Vamos a comenzar entre estas terapias que provocan depresión de los linfocitos B con el famoso rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, o sea que todavía tiene una porción de ratón de modelo murino y una mayor proporción de una inmunoglobulina humana. Esta lo que hace es que bloquea el dominio de CD20 de los linfocitos T maduros, de los linfocitos B premaduros, de los linfocitos B de memoria e incluso de los linfocitos pre-B. Al obtener este bloqueo, lo que vamos a obtener es un bloqueo, una disminución en el número de los linfocitos B, una activación del complemento, una citotoxicidad mediada por anticuerpos y vamos a tener incluso inducción de apoptosis. Entonces lo que queremos hacer es un bloqueo en la diferenciación de estas células y también el rituximab produce una disminución de las células natural killer y incrementa el número y la función de los linfocitos T reguladores, que es lo que hacen la función contraria a los autorreactivos. La depresión de estos linfocitos B a través del rituximab se puede lograr hasta por 12 meses, en un promedio de 9 a 12 meses. Este rituximab es el biológico más utilizado, no solo en lupus, sino que en artritis reumatoide, en algunas patologías hematológicas, oncológicas e incluso neurológicas. Fue aprobado desde 1997 y ha sido utilizado en varias patologías, como les mencionaba. Es efectivo en reducir la actividad de la enfermedad lúpica.
evita la utilidad de los glucocorticoides, que ya conocemos sus efectos adversos, tiene un alto perfil de seguridad, incluso hay estudios a largo plazo en los cuales se ha documentado su seguridad, y hay que tener en cuenta que entre sus efectos adversos están las reacciones en el sitio de la punción donde se aplica el medicamento, en el que mayor número, en general hasta un 10% de los pacientes presentan eventos adversos, y entre ellos van a estar estas reacciones locales y los procesos infecciosos de leves a moderados. Existen ya otras terapias genéricas que inhiben este dominio CD20 de los linfocitos B. Este es un estudio de rituximab en el que se tomó en cuenta un número grande de pacientes en lupus, que es una enfermedad bastante rara. No solemos encontrar estudios con un número como en otras patologías, con 1000 pacientes, con 1500. Esto es un número grande para nosotros. Eran pacientes con afección neurológica y renal, utilizaban rituximab aunado a una terapia convencional, y el objetivo de este fue valorar respuesta completa o parcial de la puntuación BILAG. Específicamente, este es una escala de valoración de daño a órganos. Este estudio no completó el objetivo, sin embargo, se encontró que sí logró detener la actividad de la enfermedad, la actividad autoinmunológica. Muchos de los estudios de estos fármacos biológicos han fallado, y muchas veces se ha considerado que es por el diseño del estudio, por los fármacos acompañantes, y se han tenido que suspender. Sin embargo, se han replanteado el diseño y se ha reparado el diseño metodológico de esos estudios, y se ha visto que son muy buenos y prometedores. En un metaanálisis se reporta que la efectividad del rituximab para manifestaciones articulares fue arriba del 70%, y para afección renal y neurológica arriba del 80%, y mucho más alta para afección hematológica en pacientes con lupus. Y en cuanto a la seguridad, se vio que se presentaron reacciones en el sitio de la infusión y en el momento de la infusión hasta en un 35% de los pacientes, neutropenia hasta en un 10% de pacientes, infecciones severas de 5 a 10% de los pacientes, y esta otra afección neurológica que fue muchísimo más escasa. Hay que tener precaución al momento de indicar rituximab, que no vaya a tener una insuficiencia cardíaca severa, que no vaya a estar cursando con un proceso infeccioso o con una neutropenia, y no se puede dar en lactantes ni durante la lactancia ni durante la gestación. El ocrelizumab es otra molécula que es inhibidora del dominio CD20, y pues nos va a dar los resultados que queremos nosotros al disminuir la depresión, al provocar la depresión de los linfocitos B. Estas otras dos moléculas, ofatuzumab y ovinutuzumab, están todavía en desarrollo y parecen ser bastante prometedoras en los estudios de investigación. Me gustaría que se dieran cuenta el costo de estas moléculas anual es de $29,200, y el del rituximab es aproximadamente $7,000 a $8,000 anuales, ¿verdad? Entonces son terapias que tienen un alto costo. El epratuximab es también una molécula que actúa en la depresión de los linfocitos B, nada más que lo hace en un dominio que está suprapuesto al dominio CD20. Este inhibe el dominio CD22, tiene una reducida inmunogenicidad. Es una molécula que modula la actividad del linfocito B, disminuye el recuento periférico de los linfocitos hasta un 70%, y no tiene efecto en apoptosis ni en lisis mediadas por el complemento. Es bastante efectivo en neurolupus y en nefritis lúpica, y tiene una respuesta bastante favorable en la reducción del puntaje BILAG. Todos los pacientes que entraron en estudios con oprelizumab disminuyeron el BILAG de A a B, C, migraron, ¿verdad? Hubo una mejoría, y las reacciones adversas fueron leves a moderadas y estuvieron relacionadas con el momento de la infusión.
Otro grupo de terapias biológicas que se utilizan en lupus son los inhibidores de los factores de diferenciación y supervivencia de las células B. En este caso tenemos el famoso belimumab, que se plantea como entre las terapias más prometedoras en el lupus eritematoso sistémico. Es un anticuerpo monoclonal 100% humanizado, inhibe la actividad biológica del factor estimulador de los linfocitos B y de esta terapia ligando que pertenece a la superfamilia de esta interleucina proinflamatoria que se llama el factor de necrosis tumoral. Produce una reducción en el número de linfocitos B circulantes, produce apoptosis de los linfocitos B autorreactivos, que son los encargados de esas reacciones exageradas contra el mismo organismo. Tiene muy buenos resultados disminuyendo la actividad de la enfermedad lúpica y disminuye los anticuerpos anti-DNA hasta en un 30% de los casos. El belimumab, como mencionaba, además de que reduce estos anticuerpos patológicos, también ha demostrado una reducción en los brotes de la enfermedad. Una mejoría sostenida, una mejoría en los exámenes de laboratorio, en las analíticas, y también ha sido estudiado que disminuye el uso de glucocorticoides en las pacientes con lupus. En general, ha demostrado ser una terapia efectiva para el lupus, específicamente en los pacientes que tienen manifestaciones articulares, cutáneas, refractarias a otro tratamiento y en manifestaciones a órganos como sistema nervioso central y renal. Las reacciones adversas, pues se han documentado fiebre, mialgia, cefalea, infecciones, ocasionalmente leucopenia leve a moderada, y muchas de las reacciones han estado relacionadas con en el momento de la infusión. El atacicept, como su nombre lo dice, es una proteína de fusión, ¿verdad? Es una proteína de fusión que va a actuar también bloqueando estas citoquinas, estas proteínas que son facilitadoras de la producción de los linfocitos B. El BLyS y el APRIL, ¿verdad? El BLyS, ya lo habíamos mencionado, es una proteína transmembrana que se une a 3 receptores del linfocito B y es encargada pues de darle multiplicación y maduración al linfocito. Y el APRIL también se une a los receptores TACI y BCMA de los linfocitos B. Inhibe la maduración del linfocito B, inhibe la función del linfocito B, inhibe la sobrevida del linfocito B y produce una profunda disminución de los niveles de anticuerpos que produce este linfocito que está autorreactivo en esta enfermedad. Produce una reducción intensa de las células plasmáticas y esto podría ser uno de los motivos por los cuales puede provocar riesgos de infección. Y estas son una serie de estudios de investigación en los que se ha determinado la seguridad, la eficacia, la tolerabilidad de todos estos productos de los cuales les estoy mencionando en este momento de forma rápida porque es un tema bastante largo, bastante profundo y quiero terminar ajustándome al tiempo. Las otras terapias son los coestimuladores de las células T. Estas coestimulan las células T bloqueando estos receptores, estos dominios CD28, CD40. CD80 y CD86. Son moduladores selectivos de la coestimulación, inhiben la actividad de las células T. Recuerde que la célula T va a venir a estimular a la célula B para que se active y produzca pues toda esta cascada de citoquinas proinflamatorias, anticuerpos, presentación de antígenos. Entonces estas actúan en la célula B bloqueando T, bloqueando los receptores CD80, CD86 hasta el CD28. Inhiben la producción, la proliferación de células T y la respuesta inmunitaria a las células B. Tienen una respuesta clínica segura y eficaz y disminuyen la actividad del SLEDAI, que es una escala de valoración de la actividad de la enfermedad en lupus. Otro grupo de terapias biológicas son las que están dirigidas contra dianas extracelulares y que provocan un bloqueo de citoquinas. Entre estas vamos a tener el cifalimumab, que son anticuerpos monoclonales contra el interferón alfa. Estos provocan mejoría de la enfermedad,
mejor requerimiento de inmunomoduladores, mejoría en la presentación de los brotes, lo vuelven cada vez menos frecuentes y menos severos, y tiene un perfil de seguridad pues que es muy bueno y que está soportado por diferentes estudios clínicos. Estas otras moléculas también son inhibidoras del interferón alfa, y esta última molécula quinoide está todavía en fase de desarrollo. Parecen ser seguras y pues no son de las estrellas todavía en el uso de lupus eritematoso sistémico. Entre estas son antagonistas del interferón gamma. Está el fontolizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, es un potente mediador de la inflamación y también induce la expresión de estas citoquinas. Los estudios clínicos están aún en fase 2 de investigación, pero van dando resultados prometedores. Menciono aquí, aún en lupus, algunas terapias biológicas anti-TNF-alfa. Es decir, los anti-TNF-alfa no han dado buenos resultados en lupus, pero sí se han usado en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque el TNF se ha visto elevado en los pacientes que tienen lupus, y esta elevación de TNF ha correlacionado con la actividad de la enfermedad. Además que el bloqueo del TNF ha dado buenos resultados clínicos, entonces se ha utilizado en muy pocas circunstancias porque tenemos mejores productos para el control del lupus. Se ha utilizado infliximab, adalimumab, sertroluzumab, golimumab y etanercept, ¿verdad? Con resultados seguros. Estos también son algunas de las pruebas que nosotros utilizamos para pues documentar la seguridad de estos medicamentos biológicos. Este es otro medicamento que actúan contra la interleucina. No son de los más preferidos para el lupus. El anakinra es un antagonista de los receptores de la interleucina 1. El famosísimo tocilizumab, que utilizamos tanto para el COVID-19 en su fase inflamatoria pulmonar, es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, y hay otros que están en estudio. Se mencionan los tolerágenos también como parte de las terapias biológicas que sirven para evitar la inmunogenicidad de los restos nucleicos que se presentan en esta enfermedad. Mejoran este mecanismo de tolerancia de los linfocitos B, producen los toleralizan para que no desencadenen respuestas autoinmunitarias. No crean que disminuyen la producción de anticuerpos, autoanticuerpos, pero no son aquellos grandes resultados. Entre estos está el abetimus, el edratide, el lupusor. Tenemos otras terapias biológicas que actúan a través de inhibición de otras dianas intracelulares. Habíamos mencionado el tofacitinib, el baricitinib, que inhiben unas citoquinas intracelulares que se le llaman janusquinasas. Hay inhibidores del proteosoma, inhibidores de los receptores de los linfocitos T, y hay inhibidores del complemento y de la calcineurina. En conclusión, ¿qué es lo que nos reportan los resultados de las terapias biológicas? Pues disminuyen significativamente la mortalidad de las pacientes con lupus, mejoran el manejo de las comorbilidades, tienen un menor número de ingresos hospitalarios y de intervenciones en general, tienen un significativo control de las recaídas o de la actividad de la enfermedad, reintegran a las pacientes a su vida funcional. Algunos estudios reportan que hay hasta remisión de estas enfermedades. Nosotros no hablamos de curación. Estas terapias biológicas han mejorado el pronóstico en las últimas décadas. Hay una amplia literatura que confirma la seguridad incluso a largo plazo de estas terapias biológicas, y se menciona un concepto que es que hay un balance eficacia-toxicidad. Tenemos que tener siempre en mente que persiste el riesgo de infecciones y que también que la nefropatía lúpica sigue siendo un reto, que no vamos a hablar de porcentajes de 100% de curación. El análisis costo-beneficio nos lo dan los estudios, y en ellos se destaca la importancia de la calidad de vida, la funcionalidad, el reintegro a actividades recreativas y laborales que brindan las terapias biológicas aprobadas. También el análisis costo-beneficio nos dice que el bajo control de la enfermedad por parte de las terapias convencionales ocasiona altos costos indirectos, aunado a un aumento en los tiempos de reposo, de morbilidad, y aunado a la aumentada mortalidad.
Los elevados costos de estas terapias requieren un conocimiento preciso para indicarlos, ¿verdad? Esto tiene que ser específicamente por el reumatólogo. Sin embargo, es muy importante que todos conozcamos de estas terapias. Se debe tener en cuenta que los pacientes candidatos para estas terapias inmunomoduladoras son aquellos que han dado una respuesta fallida a otras terapias, y es importante que los estudios reportan porcentajes inferiores de gastos farmacológicos y hospitalarios en los pacientes que utilizan terapia biológica cuando los comparamos con aquellos pacientes que utilizan terapias convencionales, que son más baratas, pero que los costos indirectos en el largo de su vida vienen a sumar ser superiores a los de la terapia biológica. La bioseguridad asociada a las terapias biológicas es alta. Y con esto concluyo en que el conocimiento de la compleja inmunopatogénesis del lupus es la base para la creación de las terapias biológicas. Las terapias biológicas representan un avance en el tratamiento de los pacientes con lupus y producen una mejoría significativa e incluso remisión de algunos casos. El uso de las terapias biológicas se ha extendido recientemente debido a la buena respuesta, aún en aquellos casos que han sido refractarios a otras terapias. Se debe vigilar estrictamente a los pacientes que usan terapias biológicas ante la tasa de infecciones que debemos tener siempre en mente. Son necesarios más estudios de calidad para definir el posicionamiento de estos nuevos agentes en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Se requiere un conocimiento amplio y preciso para indicarlas y para sopesar el beneficio. Y actualmente hay muchas más terapias, muchas más moléculas para dianas más específicas que están en curso. Quiero agradecerles su atención y quiero invitarles el próximo año al próximo Congreso Solami que se llevará a cabo en mi país, en Honduras, del 6 al 8 de julio del 2023. Muchas gracias. Terminada la conferencia de la doctora Codina, no sé si alguno de los presentes quisiera hacer un comentario o alguna pregunta respecto al tema en discusión. Doctora Bendezú, de repente usted, es un tema más o menos correlacionado con su exposición, ¿tuvieron un comentario sobre el, digamos, el futuro de la terapia biológica, no solamente en LES, sino en autoinmunidad? Sí, claro. Justo comentar ante la presentación que hemos visto del costo-beneficio, ¿no? Por el uso de esta terapia biológica, que es un problema de salud pública y sin embargo en países del tercer mundo, que es como está referido en la literatura, todavía no se considera como tal. Las enfermedades autoinmunes están dejadas de lado, bueno, tal vez con justa razón, ¿no? Porque son las enfermedades infectocontagiosas las que todavía predominan y nos preocupan, ¿no? Pero los costos que produce estas enfermedades autoinmunes por la discapacidad que genera o por la incapacidad que generan son altos, ¿no? Entonces, sin embargo, no se hace nada al respecto. Ahora, el futuro, nosotros, bueno, los internistas en realidad a nuestro alcance no están estos, siempre necesitamos el manejo conjunto con los reumatólogos, la autorización de parte de ellos para el uso de alguno de estos fármacos en los pacientes, pero están ahí al alcance. Pero de todos modos hay mucho trámite de por medio, ¿no? Para solicitar la autorización de uno de estos fármacos se pasa por muchos papeles, por muchos permisos y a veces no llega a tiempo. Entonces yo creo que el futuro de la terapia biológica estaría en nuestro país o en nuestro medio en ya agilizar eso, quitar esa burocracia y darle una mirada para evitar esta discapacidad que genera muchos costos, ¿no? Costos institucionales, costos familiares y finalmente costos para el país. Doctora Bendezú, ¿alguna pregunta o comentario de los presentes? Bueno, si no hay preguntas, agradecemos la presencia de la doctora Bendezú con la extraordinaria charla que ha dado acerca de autoinmunidad emergencia, la presencia del doctor Ricardo Florian en la mía, y damos por terminada la sesión. Muchas gracias.